Probablemente te pasaste 12 años de tu vida en la escuela. Probablemente aprobaste un montón de exámenes, leíste un montón de libros, memorizaste fechas, fórmulas, tal vez definiciones también. Tenés un título, quizá varios títulos. Y sin embargo hay una buena probabilidad de que nadie te haya enseñado nunca de manera explícita y sostenida a pensar. O sea, vos decís, sí, bueno, logré pensar por mí mismo, pero nadie te lo enseñó explícitamente. ¿Cómo es que yo llego a pensar y a pensar ordenadamente? No es una acusación contra ningún maestro en particular. La mayoría hizo el mejor esfuerzo que pudo dentro de un sistema que no fue diseñado para enseñarte a pensar. Esto es una acusación contra el sistema mismo, contra un sistema que confunde saber muchas cosas con saber razonar o pensar. O sea, confunde datos con lógica. Hoy vamos a examinar este fenómeno y más que nada vamos a tratar de responder por qué pasó esto que pasó y qué podés hacer para que tus propios hijos aprendan a razonar. La escuela tal como la conocemos modernamente, aulas por edad, materias separadas, horarios fijos, evaluaciones constantes, estandarizadas, es un invento relativamente moderno. Se consolidó en el siglo XIX, o sea, recién ahora, anteayer, en gran parte como una respuesta a una necesidad muy concreta: industrializar la educación para formar rápidamente esos cuadros medios o esas grandes cantidades de obreros que necesitaban las fábricas de la era industrial. Trabajadores alfabetizados, disciplinados y capaces de seguir instrucciones y órdenes y de entender lo que leen, ¿no? Esto no es una teoría conspirativa, es simplemente una necesidad que tuvieron las naciones en el siglo XIX y que decidieron, como política de Estado, plasmarlo en un sistema educativo que formase esos cuadros fabriles de un sistema fordiano, industrial, donde la producción de maquinaria o las maquinarias, la producción de cosas, de bienes, se convirtió en una necesidad, si se quiere, o en el non plus ultra de las naciones. Todo esto es historia documentada. Los sistemas educativos prusiano y luego el norteamericano se diseñaron explícitamente con esa lógica. ¿Cuál es la lógica? Dividir el conocimiento en bloques manejables, entregarlo en secuencia, medir la retención y certificar el cumplimiento. A ver, funcionó extraordinariamente bien para su propósito original, o sea, elevó los niveles de alfabetización de la gente, de poblaciones enteras. Acá en Argentina fuimos el primer país en tener 100% de literacidad, sobre todo en tiempos, o sea, en periodos de tiempo relativamente breves. Y eso merece reconocimiento, es cierto, pero no deja de ser un fin un poco mezquino. Y el problema es que ese propósito original, ¿no? La forma de formar trabajadores disciplinados que sigan instrucciones, no es el mismo que forma personas libres, personas capaces de razonar con pensamiento crítico, capaces de juzgar y decidir por sí mismos. Estos últimos son más peligrosos para el mundo político que los primeros, que son más bien el votante que vota por costumbre. Y entonces hoy seguimos usando en gran medida la misma estructura para un objetivo que nunca fue el objetivo que tenemos hoy. Quiero que entiendan que este punto, este dato histórico, no busca ningunear o menospreciar ningún maestro que esté en escuelas hoy en día. Entiendo que los maestros trabajan dentro de un sistema. El problema es que el sistema tiene sus restricciones naturales por su propia estructura, ¿no? El punto es estructural, no personal, por así decirlo. ¿Qué puede hacer la escuela moderna bien? La escuela moderna es extremadamente eficiente y buena para medir una sola cosa: si el alumno puede reproducir en un formato específico que se le da, en un tiempo determinado, información que se le entregó previamente. Y esto está bien cuando estamos evaluando solamente contenidos. Si yo te doy contenidos, vos los vas a memorizar y me los recitas de vuelta. Y yo evalúo si si te los aprendiste, nada más. O sea, no es poca cosa. La memoria es muy importante. La disciplina de estudio también es importante, el manejo de plazos cortos a veces sirve en la vida, y la capacidad de seguir instrucciones son habilidades reales y son necesarias. Pero no son las habilidades principales, son secundarias o subsidiarias a la habilidad real de saber razonar. Por eso es que hay una diferencia enorme entre eso que te acabo de escribir y pensar.
Pensar es justamente lo que haces cuando no tenés la respuesta memorizada. Pensar es lo que haces ante una situación nueva, que tiene variables que todavía no has considerado completamente. Cuando tenés enfrente un problema sin un precedente exacto, una pregunta que está fuera de lo que el manual contempló, ahí empezamos a pensar. La evaluación estandarizada, el examen de opción múltiples, por ejemplo, la pregunta con una respuesta única, la corrección automática, esos son extremadamente útiles para medir una sola cosa, que es la retención de memoria. Pero es casi inútil para medir el razonamiento. Y esto es porque el razonamiento no tiene una sola forma correcta de llegar a un pensamiento o una conclusión válida. Y evaluar esto requiere tiempo, requiere criterio, atención individual, que el sistema masivo no te lo puede dar. Acordate que en una escuela moderna vos tenés un profesor, 30 alumnos. Es un sistema masivo. El tiempo no te da para evaluar uno a los alumnos. Y el resultado entonces es previsible. El sistema termina optimizando para lo que puede medir, no para lo que realmente importa. Y esto es porque el colegio de alguna manera se tiene que medir con otros o comparar a otros y entonces necesita algún tipo de número estadístico para medirse. Y los alumnos que no son tontos aprenden rápido qué es lo que realmente se premia en la escuela moderna y que no es justamente pensar o pensar por uno mismo. Es acertar a la respuesta adecuada, que a veces es la respuesta que quiere el profesor y ni siquiera es la respuesta verdaderamente correcta. Pero este modelo produce 3 consecuencias que casi nadie nombra en verdad hoy en día. La primera consecuencia es la desconexión entre saber y comprender. Un alumno puede aprobar un examen sobre la Revolución Francesa, por ejemplo, sin poder explicar por qué una revolución ocurre, qué es una revolución, qué condiciones la hacen posible, qué la distingue de un golpe de Estado o de otro tipo de movimiento social. Sabe la fecha, conoce los nombres, pero no entiende el fenómeno, no lo entiende desde las causas. Segundo, el miedo al error como fracaso en vez de como parte del proceso de aprendizaje. Cuando el sistema entero está diseñado para premiar la respuesta correcta y castigar la respuesta incorrecta, penalizándola, el alumno aprende que equivocarse le cuesta, o sea, es peligroso, y deja de arriesgar respuestas propias, prefiere la seguridad de repetir lo que ya se memorizó y lo que sabe que es correcto antes de arriesgar, pensar y razonar originalmente o de manera lateral, diríamos hoy. Algo que podría estar mal, pero que es un buen pensamiento. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que necesita un pensador. Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, cualquier filósofo que valga la pena, construyó su pensamiento sobre lo que decían los antiguos, pero luego objetando a ciertas ideas y sobre objeciones a sus propias ideas, arriesgando hipótesis, corrigiéndolas y observando para asegurarse de que esas hipótesis estaban bien razonadas. El miedo al error mata esto antes de que siquiera empiece a pensar el joven. Y la tercera consecuencia es que la externalización del criterio. ¿Qué significa esto? Un alumno que pasó 12 años de su vida siendo evaluado por otros, según criterios que otros definieron, aprende a buscar afuera la validación de sus propios pensamientos. No entiende, o sea, por sí mismo si algo está bien pensado. Busca que se lo validen otros. O sea, el argumento de autoridad es el que más le pesa. No desarrolla el hábito de examinar sus propias conclusiones con criterio propio. Cuando termina la escuela y ya no hay nadie que lo evalúe, que lo corrija, muchos no saben cómo evaluar sus propias ideas. Entonces empiezan a mirar series o televisión o lo que fuera y se creen cualquier cosa porque suena bien. Pero ¿qué es lo que la tradición clásica hacía distinto a la escuela moderna? ¿Cómo cambió la cosa? No hace falta inventar una alternativa a esta memorización moderna desde cero. La tradición educativa clásica, la que viene de Grecia, pasa por Roma y los medievales en las universidades y llega hasta las escuelas benedictinas y los jesuitas de hoy en día, tenía un objetivo diferente y por lo tanto un método diferente. El objetivo no era nunca la cobertura de contenido. El contenido era materia sobre la que se ejercían ciertas habilidades. El objetivo era formar el buen juicio del estudiante.
y formar a alguien capaz de distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, ¿no? Lo bello de lo feo, y defender esa distinción con razones. Por eso el método central no era la exposición seguida de un examen, sino la disputatio que ya mencionamos. Se planteaba una pregunta, se exponían las mejores objeciones posibles, se respondían a esas objeciones con argumentos y se sintetizaba todo el tema. Santo Tomás de Aquino construye toda su suma teológica basada en este método. También por eso se enseñaban las artes, no materias, artes del trivium y del quadrivium. El trivium de la gramática, la lógica y la retórica, el quadrivium de la aritmética, geometría, astronomía y música, que no enseñaba solo contenido, el contenido se ejercía sobre ese contenido como herramientas del pensamiento que podían procesar cualquier contenido que uno les tirase encima. Por eso era más importante para que los alumnos aprendiesen el trivium de la gramática, lógica y retórica antes que el contenido sobre el que se iba a ejercer esa gramática, lógica y retórica. O sea, el alumno aprendía cómo usar el lenguaje con precisión, cómo razonar sin caer en falacias y cómo comunicar una idea de manera efectiva, persuasiva, honesta, de manera tal de traer armonía a la comunidad en la que vivía. Eso es la política hecha a la antigua, si quieren. Y un alumno así no termina la escuela sabiendo 1000 datos, sino que termina la escuela sabiendo cómo pensar sobre cualquier cosa, cualquier tema y cualquier dato nuevo que se le presente. Y después incluso sobre datos que no existían en el momento en que él estudiaba, datos nuevos. Esto es mucho más poderoso que haber memorizado datos. O sea, esta es la diferencia entre haber acumulado información y formado el entendimiento. Bueno, ¿y qué podés hacer vos al respecto? A ver, tu hijo ya está en la escuela, ya está en este sistema moderno que yo te acabo de criticar y vos decís, bueno, ¿y yo qué puedo hacer al respecto? Te cuento, no hace falta rechazar la escuela en bloque ni sentir culpa porque estás mandando a tus hijos ahí, para nada. Vos tenés las necesidades que tenés y yo no las juzgo. Lo que sí está en tus manos, sin importar el sistema al que vayan tus hijos o educativo formal del que formes parte, es lo que pasa en una conversación con tus hijos fuera de la escuela en tu casa. Primero distinguí en voz alta entre saber y entender. Cuando tu hijo vuelve de la escuela con un dato nuevo, no te quedes ahí, pregúntale, ¿y por qué es así? ¿Cómo se explica eso? Y esa pregunta simple convierte información en comprensión, porque él te tiene que dar el por qué. Lo más probable es que te dé tal vez un cómo o un qué, pero no un por qué. Entonces vos decís, no, pero yo te pregunté el por qué. O sea, ¿por qué ocurre eso? ¿Ocurre siempre así? ¿Cómo explicas esto? ¿O hay excepciones? Lo que fuera. Esa es una conversación que lleva hacia la comprensión del material tratado. Y esto está buenísimo porque si tu hijo está memorizando datos en la escuela, si vos le haces comprender, si le viene una laguna en el momento del examen, va a saber razonar y va a contestar mejor. Le estás dando una gran ventaja, de hecho. Lo segundo que puedes hacer es hacer de la equivocación un espacio seguro o nuevo. Si tu hijo se anima a decir una idea propia, aunque esté mal formulada, celebra el intento, felicítalo, ¿no? Antes de corregir el contenido. Mirá, me gusta que lo pensaste así, me parece genial. Ahora, vamos a ver si se sostiene. Te voy a hacer algunas preguntas, así vos me puedes explicar bien qué es lo que tenés en la cabeza. Porque normalmente los chicos cuando te tiran una idea nueva, lo que les falta es vocabulario preciso y les falta precisión en general. Ayúdalo a precisar. Y esto construye exactamente lo que la escuela suele erosionar sin querer. Entonces le estás dando una habilidad que le va a servir en la escuela. Porque además lo haces precisar y si él se da cuenta que hay una contradicción, él solo va a decir, ajá, entiendo, esto no funciona, tiene que decir de otra manera. Y ahí le volvés a preguntar, bueno, ¿dónde es que no funciona y cómo podemos hacer para ir descubriendo qué es lo que sí funciona? Y eso lo hace pensar a tu hijo o a tu alumno. Tercero, practica algún tipo de disputatio en casa. O sea, no formal, no con el hombre latino, simplemente elegí un tema que le gusta a tu hijo, pedile que defienda una posición, hacer las mejores objeciones que puedas a su posición, a su postura, y después pedirle que responda a esas objeciones. Y esto se puede hacer con cualquier tema, un tema de un libro que estén leyendo juntos, un libro que estén leyendo en voz alta, un libro o algún dato que él aprendió en casa. Y puede ser desde que si hay que usar el celular, cuándo, en la mesa, siempre, a veces, no, para qué está el celular, hasta preguntas de historia, preguntas de ética, ¿por qué está mal esto? ¿Por qué está bien esto? ¿Se equivocó fulano de tal cuando hizo tal cosa? Etcétera.
Y cuarto, podés usar los 5 tópicos de invención que yo te enseñé en el video 1, cuyo link te dejo acá abajo por si no lo viste. Y eso usalos en cualquier conversación cotidiana. Estos 5 tópicos son definir términos, o sea, definición. Comparar esos términos con otros que son parecidos o distintos para ver qué tienen de igual y qué tienen de diferente. Porque la definición siempre es género más diferencia específica. El género es a qué familia pertenece este tema, esto que estamos definiendo, y la diferencia específica va a ser distinguiéndolo de otros miembros de esta familia para ver cuál especie dentro de este género ocupa esto que estamos tratando de definir, ¿no? Causa y efecto, o sea, qué ocurre antes, qué ocurre después por causa de esto que estamos definiendo. ¿Es necesaria esa relación o no? Circunstancias, o sea, ¿qué ocurre? O sea, ¿por qué me estás preguntando de este tema? ¿En qué contexto me preguntas de este tema, ¿no? Y autoridad, ¿qué dicen los que saben? ¿Qué dicen los testigos? ¿Qué dice la gente que ha leído mucho de este tema? ¿Qué dicen los antiguos? ¿Qué dice tu papá, tu mamá, tu abuelo? Otra gente, ¿qué opinan? Y bueno, todo eso está buenísimo, sobre todo, y no son exclusivos a la lectura de libros. Lo puedes usar en la mesa en cualquier tema que saques a relucir en el auto en cualquier momento del día. Cuando tu chico o tu hijo te tire una opinión así, plaf, vos decís, agarrá el término principal y decís, pará, ayúdame un poco, ¿qué querés decir con este término? Y de ahí parte esta conversación. Y empezás a distinguir. Ya, definir y distinguir es 100% por encima de la media de cualquier estudiante. Te repito, la escuela moderna no es el enemigo. Es una herramienta diseñada para un propósito político, económico específico, que cumple ese propósito razonablemente bien, y otro propósito que formar el pensamiento, que es lo que es educar, bastante mal. Porque no está diseñado para eso. Fue pensado para otra cosa. Y vos no podés hoy rediseñar el sistema educativo. Eso toma políticas públicas, un montón de votos, leyes, etc. Pero lo que sí podés hacer es decidir qué pasa con tus propios hijos o con aquellos alumnos sobre los que tenés una esfera de influencia. En tu casa, en tu mesa, en el aula, en las conversaciones. Y ahí es donde realmente se forma un buen pensador. No en el aula que mide las respuestas, sino en la conversación que exige razones y razonamiento. Nos vemos en el próximo video.